esas dos fases, que cualquier mezcla que ingrese dentro de esa región de composición se separará en dos fases. ¿Y cuáles van a ser esas dos fases? La fase de refinado y la fase de extracto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos una mezcla que se encuentra en este punto K, esa mezcla que se encuentra en el punto K se va a separar en una fase que tendrá una composición G2 que llamamos fase refinado y una fase que tendrá una composición H2 que llamamos fase extracto. Esas dos fases se encuentran en equilibrio. Por eso decimos que esta línea que pasa por G, K y H es una línea de equilibrio, es una línea de unión que se encuentra dentro de la envolvente de equilibrio. Todas las líneas que se encuentren dentro de esta envolvente van a corresponder a composiciones en equilibrio de las dos fases. ¿Y qué significa eso? Bueno, fíjense que aquí lo que hay es una miscibilidad parcial entre A y R. Es decir, son parcialmente miscibles, no se forman completamente una solución homogénea entre ellas. ¿Ok? De esa manera encontramos distintas líneas de unión. Esas líneas de unión pueden tener diferente inclinación, todo va a depender del sistema ternario. En algunos casos esas líneas de unión se pueden inclinar hacia el otro lado, no pasa nada. Eso va a ser determinado por las características del equilibrio. Y luego, donde convergen esas líneas es lo que se llama el punto de pliegue. El punto de pliegue no coincide con el máximo punto generalmente que tiene el equilibrio, sino que va a coincidir en el punto donde la fase refinado iguala su composición a la fase extracto. Y generalmente ese punto se encuentra desplazado. Esto es lo que se conoce como un diagrama tipo 1, ¿ok? Cuando se presenta este tipo de condición. Pero también hay diagramas que se conocen como tipo 2. ¿Y qué significa un diagrama tipo 2? Que la miscibilidad entre el soluto y uno de los solventes también es parcial. Fíjense bien. Aquí nuevamente tengo el soluto, el carrier, el solvente extractor. Si vemos este lado, esta diagonal del triángulo, encontramos que el soluto y el carrier son totalmente miscibles. ¿Por qué son totalmente miscibles? Porque podemos encontrar soluciones de ambos que tengan hasta un 100% de concentración de C o un 100% de concentración de A o cualquier composición intermedia a lo largo de ese sistema. No hay ninguna restricción en eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando visualizamos los otros dos lados de ese triángulo, encontramos primero que entre el soluto y el solvente hay una zona de miscibilidad parcial. ¿Qué significa una zona de miscibilidad parcial? Que cualquier punto que se encuentre dentro de estos límites, ok, vamos a decirlo de aquí a acá, se va a separar en dos fases. Se va a separar en una fase que llamamos refinado y se va a separar en una fase que llamamos extracto. Eso nos indica entonces que hay una miscibilidad parcial entre el soluto y el solvente en ese rango de composición. Lo mismo va a ocurrir entre el carrier, el solvente original y el solvente extractor. Vamos a encontrar una zona desde donde cualquier solución que se encuentre en esa zona intermedia limitada por estos dos puntos se va a separar en dos fases, igual la fase refinado y la fase extracto, es decir, tiene una miscibilidad condicionada. Entonces, aquí la envolvente de equilibrio que encontrábamos anteriormente, que era un domo, ahora aquí se encuentra representada por una región limitada por dos líneas. La línea de refinado, esta que tenemos acá, y la línea de extracto. Y las líneas de unión, como podemos llamarla comúnmente, estas líneas que se encuentran acá, van a corresponder a las líneas que establecerán el equilibrio entre las fases que se van a formar para una composición dada de la solución. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si tenemos una solución, una mezcla que forma esta composición, esa mezcla de estos tres componentes se va a separar
en una fase refinado que va a tener esta composición y en una fase extracto que va a tener esta. Entonces, estas son las líneas de equilibrio que corresponderán a esa segregación de fase. ¿Cómo se establecen estos diagramas? Esto es función de la temperatura, ¿ok? Porque la miscibilidad de los compuestos es función de la temperatura. Es decir, en la medida que cambia la temperatura, va a cambiar qué tan soluble es un compuesto en otro. Entonces, ¿qué sucede? Que la solubilidad aumenta generalmente con la temperatura. Es decir, a medida que aumentamos la temperatura de una mezcla líquida, la solubilidad de los componentes va a aumentar. Es muy común una frase o haberlo hecho en algunos experimentos a nivel de laboratorio de química, donde para disolver una solución o un soluto en un solvente, lo que hacemos es calentar la solución. Pues sí, lo hacemos porque la solubilidad incrementa con la temperatura. Bueno, ese mismo principio es el que aplica en el equilibrio líquido-líquido. Por ejemplo, aquí podemos tener un diagrama tipo 2, donde tenemos entre ese sistema ternario C, B y A, un sistema que es tipo 2, ¿ok? Vemos que hay una solubilidad condicionada. Entre A y B hay una zona limitada de solubilidad. Entre C y B hay otra zona limitada de solubilidad a 25 grados. Aumenta la temperatura y entonces vemos que esas líneas comienzan, por decirlo así, a cerrarse, la línea del refinado y del extracto. Entonces fíjense que ahora las líneas comienzan a tener menor punto en común, es decir, la solubilidad de C en B aumentó al aumentar la temperatura. Y si aumentamos más la temperatura hasta 45 grados, fíjense que llegamos a un diagrama tipo 1. Es decir, la solubilidad entre C y B aumentó, la solubilidad entre A y B sigue siendo parcialmente. No obstante, hay una zona mayor de solubilidad. Fíjense que esta porción que está acá, ok, todo lo que está fuera de la envolvente es una línea, una zona homogénea. Es decir, la composición ahí corresponde a una solución homogénea de A, B y C. O sea que en esta zona se forma una solución homogénea de A, B y C, en esta zona también, y la zona donde se dispersan dos fases se ha restringido bastante en comparación con la que teníamos a 25. Si lo vemos acá, en función de la temperatura, esto es lo que ocurre, ¿ok? Donde vamos viendo cómo va evolucionando el sistema. Aquí tenemos un sistema a baja temperatura donde tenemos una condición de imisibilidad. Aquí tenemos la condición de tipo 2. Fíjense que la zona es parcialmente soluble. Y aquí vemos que al aumentar la temperatura, comienza a pasar la solubilidad. ¿Hasta dónde llega la solubilidad del sistema? Hasta que se alcanza la temperatura crítica de la solución. ¿Qué sucede con esa temperatura crítica de la solución? Que cualquier temperatura por encima de ella va a hacer que el sistema ABC sea completamente sólido. ¿Ok? Es lo que va a ocurrir. Bueno, ¿cómo aplicamos esto al diseño de equipo? Bueno, es igual, es un simple proceso donde ponemos en contacto los tres componentes, la alimentación que va a tener al soluto con el carrier, lo ponemos en contacto con ese solvente que es parcialmente miscible, lo colocamos en un agitador, en un sistema de agitación inicialmente, y luego pasamos a lo que llamamos un separador. Este separador generalmente es un decantador, donde por diferencia de densidades separamos la fase liviana de la fase pesada. Esa fase pesada es la que vamos a llamar refinado y esa fase liviana es la que va a terminar siendo una fase extraña. Tenemos un balance total de materia que nos dice, bueno, la alimentación más el solvente extractor va a generar una mezcla, la mezcla que tenemos acá en el agitador, que luego se va a separar en qué? En dos fases, la fase extracto y la fase refinado. Entonces realmente lo que tenemos es un balance global, ¿ok? Ese balance global es como primero nos planteamos acá, F más S generan una mezcla M, pero luego esa mezcla M se separa también en dos corrientes que van a ser E y E. Entonces lo que hemos hecho es un balance de esa parte. Luego podemos también generar un balance de componentes. F por Z, donde Z es la composición de soluto, más S por Y, donde Y es la composición de soluto que está ingresando en el solvente extractor, es igual a la
cantidad de soluto que hay acá, en el punto de mezcla o en el mezclador como tal. Que luego esa mezcla como tal de soluto se separa en dos corrientes que cada una va a tener una cantidad dada del soluto extractor. Entonces, ese es el balance de materia general para este proceso. ¿Cómo se visualiza en el diagrama triangular? Bueno, una alimentación F solamente tiene C y A, como solamente tiene C y A, se encuentra sobre esta diagonal, se pone en contacto con el solvente extractor, en caso de que tenga 100%, sea puro ese solvente extractor. Entonces aquí tenemos lo que es esa línea que describe F más S, genera un punto M, ¿okay? El punto de mezcla M. Como ese punto de mezcla M ha quedado dentro de la curva de equilibrio, dentro de la envolvente, esa mezcla se va a separar en dos fases. Esas dos fases van a ser refinado y extracto. ¿Quién determina esa composición de esa fase? Pues simple, esto corresponderá a la línea de equilibrio que pase por el punto E. Entonces, ubicamos una línea de equilibrio que pase por el punto E. Entonces, ya con esto hemos definido las composiciones que hay de R y de E y podemos proceder a cerrar el balance de materia, por decirlo así. Tal vez, anteriormente,